Como mexicanos, deberíamos sentirnos privilegiados de vivir en un país que en su pasado fue poblado por múltiples razas, culturas que nos dejaron conocimiento y enseñanza que en algunos casos son de lo más importante a nivel mundial. Varias de estas civilizaciones se instalaron en el centro del país, en la planicie que más tarde se conoció como el Anáhuac. Estos pobladores del México antiguo sabían y conocían los sitios estratégicos, neurálgicos, en donde poner sus teocalis o templos. En la actualidad, dentro de la gran megametrópoli que es la Ciudad de México, podemos encontrar, absorbidos por la mancha urbana, estos sitios mágicos, sitios de poder, en donde hay cerros que resguardan una gran cantidad de historia, sucesos y hechos incomprensibles que día a día son nutridos por el visitante y que han tenido algún tipo de encuentro o suceso fantástico ahí. Lugares como el Cerro del Tepeyac, el mágico Chapultepec y el Cerro de la Estrella, que con su ubicación e historia han marcado de gran forma el devenir de sus habitantes. Y en esta ocasión, Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, trae una interesante entrevista plática con una historiadora que nos hablará sobre la gran relevancia del Huixastepetl, el Cerro de la Estrella, y nos aclarará algunas dudas sobre su historia, misterios, mitos y realidades. Mi nombre es Roberto Samael y los invito a escuchar este interesante programa. Transmitiendo desde la Ciudad de México por Internet, para todo el mundo. Inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael.
Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral. Trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer. Hacen sus casas en troncos viejos. Tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero, ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Bueno, maestra, para mí es un gusto estar aquí frente a usted para poder platicar sobre estos hechos históricos que hay en la dirección Iztapalapa, y en especial con usted porque conoce y sabe del tema. Para la gente que nos va a oír, para la gente que nos va a escuchar, me gustaría que me dijera su nombre y su puesto. Bueno, mi nombre es Beatriz Ramírez González, yo soy historiadora, cronista de Iztapalapa y responsable actualmente del Archivo Histórico de la demarcación. ¿Podría decirnos qué es Iztapalapa? ¿Qué significa? Bueno, es todo un tema el hablar del significado de Iztapalapa, porque se le han dado varios significados: en el agua de las lajas, en el agua atravesada, algunos incluso lo han asociado con la sal. Y bueno, sí había aquí producción de sal, pero también había lajas y también se atravesó el agua a partir de las chinampas. Entonces, pues es un poco difícil como definir así ya oficialmente cuál es el nombre. Háblenos del Cerro del Sella y su parte antropológica. El Cerro de la Estrella, bueno, muchísimo de su nombre. El nombre original es Huixastecatl o Huixastepetl, que es Cerro del Huizache. Esa era la planta que dominaba en el cerro y por eso es que así se le llamó, y también lo sabemos a partir de un glifo que lo identifica, ¿no? Que aparece el simbolito de lo que es el cerro o el altepetl, pero con un huizache. Eso nos ayuda a entender cuál es el nombre, ¿no? Antiguo. Después sabemos que ya en el periodo novohispano ahí se fundó un rancho que se llamaba La Estrella, y en algunos mapas aparece, ahí dice Rancho La Estrella, y un ojo de agua que se llamaba La Estrella, y de ahí es que empieza a nombrársele como Cerro de la Estrella. O sea, toda esa magia, todo ese misterio que nosotros tenemos sobre el Cerro de Sella es por una hacienda. Bueno, si el misterio lo refiere a la estrella, sí. Claro, hay por ahí una versión que dice que los ojos de agua que tenía el cerro con la luz del sol pues irradiaban brillo como una estrella, y que por eso también se le llama así. Es una versión más, digamos, pero pues creo que yo no puedo evitarlo como historiadora, irme un poco más a los documentos y a partir de eso pues darme cuenta que se le llama Cerro de la Estrella por el rancho o hacienda que estaba ahí.
Maestra, ¿y los asentamientos qué han encontrado aquí? ¿Son mexicas o...? Sí, o sea, son muy antiguos, hasta de unos 1000 años, o sea, sí hay de diferentes épocas, y son varios en todo el territorio del Cerro de la Estrella. Ahora vemos como muy acotado el territorio que consideramos Cerro de la Estrella por todo lo que se ha perdido por la urbanización, pero originalmente lo que se declaró como Parque Nacional Cerro de la Estrella eran 1100 hectáreas, y en toda esa extensión pues hubo asentamientos prehispánicos, pues lo sabemos en la zona que corresponde al pueblo de Culhuacán, en lo que corresponde al pueblo de Iztapalapa, aunque está un poco más abajo hacia las faldas y ya pegado hacia el lago, pero también hubo habitación de la gente de Iztapalapa, y hay localizados varios asentamientos prehispánicos en el cerro. ¿Pero qué culturas tuvieron? La mexica. Pura mexica. Bueno, los culhuas, ¿no? Que corresponde al pueblo de Culhuacán. De hecho, tanto Culhuacán como Iztapalapa son anteriores. Sí, que son cuando pasa de esa peregrinación que vino de fuera, ¿no? Pero cuando pasa la peregrinación ya están aquí asentados los pueblos. O sea, son anteriores, son más antiguos. Todavía no se ha establecido el pueblo mexica en Tenochtitlán, cuando ya aquí existen tanto Culhuacán como Iztapalapa y otros pueblos, ¿no? En este caso estamos hablando solo de ellos por el contexto geográfico del Cerro de la Estrella, pero son pueblos que están ahí desde antes, pasan por aquí, establecen lazos incluso matrimoniales. Algún varón mexica con una hija del gobernante de Culhuacán se casan, se unen, y de ahí van a ser el primer gobernante de Tenochtitlán, que es Acamapixtli. Hace poco estuve en Chapultepec y ahí encontraron asentamientos teotihuacanos, toltecas, tepanecas y mexicas. ¿Aquí no se da eso? Toltecas sí hay una parte. Sí. Sí, porque a partir de los toltecas es que se hacen esos primeros asentamientos, que ya después, como digo, tienen relación con los mexicas, o sea, se van agregando otros grupos. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Y en cuestiones de ruinas, de descubrimientos, ¿hay en el Cerro de la Estrella todavía se encuentra eso? Sí, hay en una zona, donde está el predio de la Pasión, que se hace la crucifixión cada Viernes Santo, allá abajo se descubrió una pirámide apenas entre 2006 y 2008 hubo varias excavaciones aquí en la zona de Iztapalapa, del pueblo. Y una fue ahí en el predio de la Pasión, se descubrió una pirámide
que bueno, los arqueólogos reportaron que tenía el tamaño de la pirámide de la Luna de Teotihuacán. ¿Aquí? En el Cerro de la Estrella, sí. Digo, lo cual creo que es bastante grande, pero ellos así lo establecieron. Y muy cerca de ahí, a unos pasos del Predio de la Pasión, hay otra zona arqueológica. Son vestigios de un conjunto habitacional de sacerdotes. O sea, yo no soy arqueóloga, pero yo reporto, digamos, claro, lo que los arqueólogos dicen. Y ellos dicen que ese conjunto habitacional era de sacerdotes. Hay otras áreas, pues en el mismo Culhuacán se han encontrado muchos vestigios prehispánicos. El antiguo estanque, que era un embarcadero, que ahora es parte del conjunto del convento. Hay muchas piezas ahí descubiertas, mucha escultura en piedra muy importante que ahora está preservada en el museo de ahí de Culhuacán. En la cima, bueno, está ni más ni menos que la pirámide del Fuego Nuevo, algo que es muy importante para Iztapalapa. Más aquí no hay museo de sitio. Sí, ahí en el Cerro de la Estrella está el museo, o sea, el museo Fuego Nuevo, sí, así se llama. Y el museo que está en Culhuacán, que se habilitó en el convento. O sea, está la parte arqueológica antigua, pero también la parte novohispana, la colonial, exactamente. Pero, o sea, en el contexto del cerro son esos dos museos. Hay un museo más, que es el Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa, sobre la calzada Ermita Iztapalapa, número 1100, si no me equivoco, entre Metro Iztapalapa y Metro Cerro de la Estrella. Son 3 o 4 niveles. Desde la azotea se ve perfectamente bien el Cerro de la Estrella. O sea, está en el mismo contexto del cerro. Maestra, platíquenos de lo que es el Fuego Nuevo. Bueno, el Fuego Nuevo fue una ceremonia que se encendió en la época prehispánica cada 52 años. Los sacerdotes pues conocían bien el movimiento de los astros y ellos se daban cuenta que cada 52 años sucedía algo muy especial. Las estrellas, las que ellos llamaban Pléyades o cabrillas, se colocaban en el cenit, o sea, en el mero centro del cielo, y eso era lo que les indicaba el momento en el que debían encender un fuego nuevo, porque se tenía la creencia de que iba a terminar el ciclo de vida, y hacían una ceremonia intentando encender ese fuego, lo cual, si sucedía, significaba que los dioses les estaban otorgando un nuevo ciclo de vida de 52 años. Siempre había el temor de que no sucediera. Y bueno, se preparaban desde varios días antes, no es algo que hicieran, digamos, que el mero día. Como ya ellos, a partir de la observación del cielo, se daban cuenta que estaba muy próximo el día, pues, por ejemplo, empezaban a romper todos los objetos que ellos tenían, tanto de uso cotidiano como ritual, porque la idea era que todo se renovara junto con la vida. Y a las mujeres embarazadas se les ocultaba, se les cubría el rostro con una máscara de penca de maguey, porque se creía que si no lo hacían ellas podían convertirse en fieras y devorar a la humanidad. Lo mismo se hacía con los niños, se les cubría la cara con una máscara de penca de maguey para que no se convirtieran en ratones, ¿no? Eso lo sabemos a partir pues de algunos códices y se ha reforzado con los hallazgos arqueológicos también. Entonces ya casi por llegar el día, bueno, ya más bien ya el día que estaba marcado para hacer la ceremonia, venían caminando desde el Templo Mayor de Tenochtitlán por toda la calzada de Iztapalapa, esa calzada que seguimos conociendo con ese nombre. Bueno, y también un tramo es Tlalpan, pero existe desde la época prehispánica, se construyó desde 1429. Entonces ellos venían por esa calzada directo hasta la cima del Huixastepetl, que es donde encendían el fuego. Tenían un cautivo al que sacrificaban. Sí, había sacrificios acá. Sí, eso está documentado, que bueno, él estando todavía
todavía con vida, le abrían el pecho y les traían el corazón. Esto sucedía en el momento que ya se prendía el fuego. Lo lograban pues frotando 2 palos de fuego o mamalhuastli, y ahí surgía una chispa que ya era pues el inicio del fuego nuevo. Tenían un brasero ceremonial que sabemos cómo era porque encontraron uno que se preserva ahí en el Museo de Culhuacán. Entonces ahí ya se hacía el fuego, un fuego que seguramente se veía desde todos lados. Ahí lanzaban el corazón como una ofrenda de agradecimiento a los dioses, porque justo les estaban otorgando un nuevo ciclo de vida. Y entonces ya venía pues toda una serie de ceremonias de agradecimiento, y ese fuego se llevaba entonces primero, antes que en cualquier otro lugar, al templo de Tenochtitlán, que además estaba en total obscuridad. Toda la cuenca estaba en total obscuridad porque el fuego se tenía que apagar, y ya entonces se encendía en el templo mayor, y de ahí se llevaba a los demás templos y a pues palacios, a todos los lugares de la Cuenca de México, y se hacían pues danzas, festividades de agradecimiento. Todavía hay representaciones, ¿no? Las hay cada año, pues es algo que no se olvida. Entonces cada año se hace a fines de noviembre, principios de diciembre. Son varios grupos, entonces como que se van turnando a lo largo de estos 2 meses, fines de uno, principios de otro, para recordar, para no olvidar esa ceremonia, porque además se están preparando todos. La idea es que se junten todos los grupos y hacer un solo fuego nuevo para 2027, que es cuando se estarían cumpliendo nuevamente 52 años, según la cuenta que se lleva. O sea, sería un año especial. Sí, el 2027 sí, porque es cuando se cumple un nuevo ciclo de vida de 52 años. Entonces hay que conmemorarlo de una mejor manera. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el libro del mágico Centro Histórico de México-Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. La tecnología que ahora tenemos en cámaras de vigilancia y en celulares, con sensores especiales, nos han permitido captar, obtener fotografías y videos increíbles y aterradores de ciertas formas anómalas que parecen tener conciencia. En todas las religiones e historia mundial nos han hablado sobre ellas, entes que interactúan con el hombre, pero ahora las podemos ver. Ya hay evidencia de ese mundo alterno con el que coexistimos. Entepar, entidades teóricas paralelas. El nuevo libro del investigador y escritor Roberto Samael. Adéntrate a conocer entrevistas, origen, comportamiento y reveladores testimonios sobre estas anomalías que siempre han estado aquí. Entepar, mi mundo, su mundo. Adquiérelo en Amazon.
Maestra, sabemos que, por ejemplo, el Tepeyac, Chapultepec son cerros muy importantes. El Cerro del C entraría en eso, y esos cerros tienen cuevas que son legendarias y muy llamativas por todo lo que se cuenta. ¿Qué hay aquí de la Cueva del Diablo? ¿O cuántas cuevas hay? Bueno, las cifras no son muy precisas, varían. Hay quien dice que 90, otros dicen que más de 100. ¿Cuevas? Sí, o sea, varían las cifras. Claro que hay que considerar como un término más general que sería cavidades, porque pueden ser unos hoyos pequeños o pueden ser grandes cuevas, como la Cueva del Diablo. Esta Cueva del Diablo, bueno, tiene su leyenda. Cuentan que un viejito se aparecía ahí a la entrada de la cueva para convencer a las personas que pasaban por ahí de que entraran, de que les iba a otorgarle un tesoro, pues a cambio de entregarle su alma. Y bueno, entraban las personas, son a veces un tanto... ¿Folclor? Pues sí, es folclor, mucha imaginación, ¿no? Pero bueno, que entraban y que veían incluso un pequeño lago lleno de cisnes, y de más adelante del lago, dentro de la cueva, pues que veían estas grandes ollas con oro, con monedas, y que entonces, pues un poco por la ambición que la gente aceptaba, pero pues que definitivamente ya no podían salir de la cueva porque le habían vendido el alma a este señor, a este viejito, que resultaba que era el diablo, no un viejito, sino que se transformaba, y bueno, así a grandes rasgos esa es la leyenda que se cuenta respecto a esa cueva, que ya no es tan grande como fue antes, porque se ha ido tapando. No, de hecho está enrejada con la idea de que la gente no se pase. ¿Por qué es peligrosa? Pues es peligrosa porque tiene una pendiente. O sea, el ingreso es primero vertical, un poco inclinado, luego es vertical, y ya después tiene otro cacho de forma horizontal, pero son varios metros abajo. Entonces ahí hay que bajar con equipo especial. ¿Hay registro del fondo de la cueva? Sí, hay un especialista, el doctor Ismael Arturo Montero, quien ha estado haciendo investigaciones muy profundas ahí en el Cerro de la Estrella, y de hecho hizo todo un mapeo y croquis de cada una de las cuevas que él estuvo explorando. Entonces sí está marcado ahí cuánto miden y cómo son en el interior. ¿Y ahí no encontraron vestigios prehispánicos? O sea, algo de remembranza de aquellos tiempos. En la del Diablo no he sabido yo que hayan encontrado pues sí, cerámica o algo así. Donde sí lo supe fue en una cueva que se llama del Cuervo, que está abajo del Museo Fuego Nuevo. Bueno, hay una abajo y otra hacia atrás. La que está más hacia atrás es la que le llaman la Cueva Mojada, porque es muy raro que aún en tiempo de estiaje, que no llueve, está húmeda. Siempre está húmeda esa cueva. Pero hay otra que está más hacia abajo del museo, que es la del Cuervo, que a veces, bueno, unas personas le llaman de una manera y otros de otra, ¿no? Pero esa, yo estuve ahí justo en un momento en que estaban haciendo excavaciones y sí me mostraban lo que llaman tepalcates, ¿no? Que es la pedacería de cerámica, que eso demostraba que, bueno, ahí había sido una cueva de uso habitacional en un tiempo, pero incluso antes de eso, o al mismo tiempo, no lo sé, tuvo un uso ritual. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque muy cerca de ahí, apenas a unos metros, hay una serie de petroglifos. Cuando hay petroglifos, o sea, piedras grabadas cerca de una cueva, significa que tuvieron un uso ritual. Y es el caso de esta cueva y de otras, pero bueno, ahorita que estamos hablando de esta. De cuevas está aquí el señor de la cuevita. ¿Tiene alguna relación o es esa parte? No, bueno, de hecho el santuario y lo que fue la primer capilla se hizo en una cueva del cerro. Perdemos un poco la visión del área original del cerro, como yo le decía, por toda la urbanización. Sí. Pero de hecho casi hasta donde estamos en este momento, que es el pueblo de Iztapalapa,
se podría considerar que era el territorio del Cerro de la Estrella. Si uno camina apenas unos pasos de aquí, ya empieza a caminar en pendiente, porque justo, ¿no? Claro, estamos en las faldas. Entonces toda esa área del santuario, cuando uno entra al santuario está plano el piso, pero porque ya lo emparejaron. Pero eso es parte del cerro. Y bueno, ahí también hay una leyenda que cuenta que, como es leyenda, varían las fechas, obviamente. Y muy española, ¿no? Pues sí, de hecho sí, porque ya tiene que ver justo con una imagen religiosa. A fines del siglo XVII, principios del XVIII, se cuenta que un grupo de personas venían de Etla, Oaxaca, con una imagen de Cristo muerto para ser restaurada en la Ciudad de México. En ese tiempo, pues Iztapalapa era como de uno de los pasos más comunes para llegar al centro, a la Ciudad de México. Cuando pasan por aquí, pues se les hace de noche y duermen en las faldas del cerro. Desaparece su imagen, no la encuentran, la andan buscando al día siguiente y bueno, finalmente la descubren en una cueva. Su primer sorpresa fue que la imagen ya se había restaurado. Entonces quisieron moverla para ya regresar a su pueblo, pero no pudieron. Se volvió tan pesada que no pudieron moverla. Eso lo interpretaron como el deseo de la imagen de querer quedarse en Iztapalapa y de ahí se quedó. Esa cueva digamos que se habilitó como capilla. De hecho se llamaba la capilla de Jerusalén, así le llamaron un tiempo, y empezó a tener mucho culto, mucha devoción a esta imagen, y poco a poco después fueron haciendo unas capillas más amplias hasta que en la actualidad lo que existe es un santuario bastante grande y una devoción muy grande hacia esa imagen, y por eso el nombre es el Señor de la Cuevita, que en realidad la advocación es un Señor del Santo Entierro. Así debería ser. Sí, o sea, es el Señor del Santo Entierro o Santo Sepulcro, o sea, es un Cristo muerto, pero bueno, como está en la cuevita, se quedó así, o sea, coloquialmente es como nos referimos, ¿no?, a ese lugar. ¿Cuándo se celebra? Bueno, unas celebraciones son el 3 de mayo, que es cuando sucedió lo que le acabo de contar, el Día de la Santa Cruz. Pero luego hay otra leyenda que cuenta que cuando hubo una epidemia en 1833, la gente acudió a pedirle a la imagen que detuviera las muertes. La gente considera que la imagen le otorgó el milagro porque efectivamente dejó de morir, cosas que sí se pueden constatar en el archivo parroquial. Y entonces prometieron que iban a hacer una fiesta de agradecimiento cada año. Esto fue en el mes de septiembre. Entonces en septiembre hay fiestas muy grandes aquí en el pueblo, pues recordando ese favor recibido. Y aparte dicen, eso es versión de algunos vecinos, que prometieron, como otra forma de agradecimiento por el milagro, hacer la representación de la pasión y muerte de Cristo cada Semana Santa. No se empezó inmediatamente, sino hasta 10 años después. Entonces a partir de 1843 se lleva a cabo esa representación, ya con un sentido de religión popular, no a partir de una organización del pueblo y como un agradecimiento. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio.
escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos. Maestra, veo que en su libro, en el último, la parte de atrás viene algo relacionado a leyendas, a ovnis, a cuestiones de ese tipo. ¿Usted qué ha visto, qué sabe de ello, maestra? Bueno, creo que no me ha tocado ver a mí personalmente nada fuera de lo normal. Bueno, yo me he enterado de esto que llaman las bolas de fuego o esferas luminosas, ¿no? Que mucha que luego gente dicen que son brujas también. Ah, bueno, sí, es lo que creen, que son brujas, que se manifiestan como estas bolas de fuego, y pues que andan por ahí flotando en el Cerro de la Estrella. Sí, es una creencia muy común, no solo para el cerro, también en el resto de la Sierra de Santa Catarina. Pero incluso se decía, o por ahí escuché, y yo entrevistando gente, porque hace tiempo anduve por acá haciendo artículos, que se le llamaba así por una luz que subía de la pirámide de que está arriba y se iba hacia el cielo, y ahí se veía, y quedaba un tiempo, y de ahí se veía todo el valle, que de ahí venía su nombre de Cerro de la Estrella, y además de otras. Bueno, a mí me tocó entrevistar a guardias, a mí me tocó a la gente, y sí, como usted menciona, sí se veían esas bolas de lumbre que para unos eran brujas y más modernamente eran objetos extraterrestres, ovnis. Bueno, sí hay esas versiones, tanto de que alguna estrella que se elevaba desde el cerro y que por eso obtuvo el nombre. Yo me voy más a esto del rancho de nombre La Estrella que hubo en el cerro y que por eso tomó ese nombre. Pero bueno, siempre en el imaginario popular hay este tipo de testimonios. Y yo no dudo que sí hayan visto algunas cosas las personas, ¿no? Y tampoco es que yo esté esperando a verlas yo para creerles, no. De hecho, a mí creo que en el fondo sí me gustaría experimentar algo así, ¿no? Algo. Pero dice que le han contado. Allá. Bueno, sí, claro, me han contado esto de las bolas de fuego. Ya 2 o 3 personas diferentes me han contado que ven a una persona como a un indígena. Por la ropa que traen lo interpretan así, con sus, que incluso descalzo, lo dijo alguna persona, que lo ven pasar así entre el bosque del cerro, y así sin más, ¿no? Simplemente que pasa caminando. No faltará quien diga que puede hacer Cuitláhuac, que bueno, fue un personaje importante aquí. Ya sabemos cómo es la tradición popular, ¿no? A veces, pues cada quien le puede agregar una cosa y se vuelve... Sí, ¿no? Exacto, es un pensamiento mágico. Y bueno, también esto de que muchas personas han visto ovnis, que bueno, ese es, no sé, digo, un ovni está muy a lo lejos, en las alturas, si es que lo vemos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos realmente asociarlo al Cerro de la Estrella? A menos que de verdad estuviera encima del cerro, ¿no? O que bajen al Cerro de la Estrella, ¿no? Veo que en su libro hay una nota que usted sacó de un conocido, un amigo mío, donde habla de que Enrique Mercado Uribe, un personaje que fue contactado, aquí su contacto,
en esta zona. Bueno, supuestamente, él tiene un libro que se llama 28 horas a bordo de un ovni, y aquí fue uno de los contactos que se lo llevaron. Es para nosotros interesante, yo creo que el folclore también lo retoma, y usted hace mención en esto. Entonces, ¿sí le han platicado de que se ven cosas por aquí? Sí, o sea, eso que le digo de las bolas de fuego o la presencia de ovnis, que alguna vez bajó un ovni y pues hizo contacto con alguna persona. O también se habla de cuando ven círculos en el piso, círculos de tierra, pero bueno, eso lo han formado los caballos que luego tienen ahí caminando, ¿no? Como entrenando, y por eso se forman. Pero es lo que le digo, es ese imaginario popular que a veces le da un significado diferente a las cosas, ¿no? Y exagerado, ¿no? A veces exagerado, sí. ¿Duendes, maestra? De duendes, pues no, creo que eso no he escuchado mucho. No, de eso no recuerdo haber escuchado, ¿no? Pero este personaje que dice que veían que pasaban, ven diciendo un fantasma. Pues sí, un tanto fantasmal, ¿no? Que fue lo que me dijo una persona, porque simplemente lo veían pasar, pero de repente como que ya no estaba, o sea, pasaba y era rápido, como si desapareciera, o se internara en el bosque, y al buscarlo pues ya no lo veía, ¿no? La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Maestra, para el visitante, para la gente que la va a escuchar, ¿qué le recomienda que venga a ver aquí en esta zona Iztapalapa y en especial al Cerro de la Estrella? Bueno, los intereses de las personas que vengan pueden ser muy variados, ¿no? Ya ve que ahora se habla de turismo religioso, de turismo deportivo, hasta de turismo médico, ¿no? Que es una mexicanidad, ¿no? Que quieren mucho. Sí, también tiene que ver con la época en la que vengan, pero bueno, si habláramos de todo lo que se puede ver en el cerro, el puro hecho de caminar por una zona natural, creo que ya es algo, es salir de lo cotidiano. Cuando yo he hecho visitas y algunas personas me dicen, ¿qué el camión? ¿No hay un camión? No hay camión. O cuando hay camión, pues dicen, ¿no llega hasta arriba? Pues entonces, ¿cuál es el chiste de que vengamos al Cerro de la Estrella? O sea, yo me canso, claro que sí, pero
esa es parte de lo rico de venir al Cerro de la Estrella, que caminemos, que senderemos, como dicen, ¿no? Y no solo por el camino de asfalto, sino por los senderos, internarse en la naturaleza. Si tenemos suerte, porque yo lo veo así, nos toca ver pasar una serpiente, porque sí las hay. Los diferentes pájaros, sí, claro, sí hay fauna y una flora muy diversa. Tan es así que hace no mucho se publicó un libro que así se llama Guía Florística del Cerro de la Estrella, y también hay estudios sobre la fauna. Hay yo no me ha tocado ver, y es algo que deseo tanto, pero que incluso han visto camaleones o lagartijas, camaleones, ardillas, hasta conejos. Un día, a lo mejor son conejos caseros, ¿no? Pero sí me tocó un día ver conejos, tuzas, hay muchas tuzas. O sea, sí hay algo de flora y de fauna. Hay una zona de cultivo todavía que corresponde al pueblo de los Reyes Culhuacán, y los agricultores de ahí salen al camino frente al Museo del Fuego Nuevo a vender sus productos. Ahí sí es literal, ¿no? Recién cortada, del campo a sus manos. Entonces, cosas muy frescas que uno puede comprar ahí: flor de calabaza, elotes, chayotes, ahí tienen árboles frutales, tienen muchas plantas y árboles ahí que uno puede comprar. Ahí siembran flor de cempasúchil. Bueno, eso en cuanto a ¿cómo podríamos decir? La agricultura de la zona, ¿no? Bueno, podemos encontrar a personas que andan recolectando insectos, grillos, caracoles, y después los regresan a vender ya en vasitos. Por ejemplo, los caracoles los preparan como en ceviche. O sea, hay mucha gente que sí vive de la flora silvestre o de la fauna que anda por ahí, ¿no? Estás en Conexión Paranormal. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com o visítanos en www.cparanormal.blogspot.com. Te esperamos. Enrique Mercado fue un personaje especial porque experimentó un suceso increíble al permanecer por 28 horas en una nave extraterrestre. Él fue contactado por seres de otra civilización de algún rincón del cosmos y contó su historia dando detalles y circunstancias muy llamativas e interesantes que todo aquel que se cree o dice ser investigador debería conocer. Mi amigo me dijo: la extraordinaria experiencia extraterrestre de un mexicano. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo ya. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com y conoce esta realidad fantástica de un hombre con seres venidos del espacio. Está el Museo Fuego Nuevo con piezas arqueológicas prehispánicas, un poquito de lo colonial, con maquetas que nos indican cómo era la Cuenca de México cuando tenía un paisaje lacustre. ¿Tiene algún costo? El museo no tiene costo, depende de la alcaldía. También está el Museo de Culhuacán, que ese depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tampoco tiene costo, y hay visitas guiadas. En ambos hay visitas guiadas.
Se puede llegar hasta la cima del cerro donde está la pirámide del Fuego Nuevo, los vestigios de la pirámide, visitar algunas cuevas y ahí nos vamos a dar cuenta de la ritualidad que todavía hay, que la llevan a cabo pues los grupos de tradición que hacen ahí sus ofrendas dedicadas a la naturaleza, aunque también, sí hay que decirlo, hay muchas ofrendas a la Santa Muerte o a imágenes religiosas, o sea, es muy diverso el culto que hay. Sí, un sincretismo muy grande, muy variado, y bueno, se habla también a veces hasta de sacrificios, no humanos, pero sí de animales. ¿De santeros? Sí, claro, sí, o sea, es que se presta por las cuevas. Hay muchas cuevas, hay unas que están como muy, como diríamos, como muy a la mano, por decirlo de alguna forma, que alguien que pase por ahí, pues fácilmente se puede encontrar las cuevas. Habrá otras que estén más ocultas y que sea donde se internan para hacer otro tipo de rituales. Eso, por ejemplo, le llama la atención a un antropólogo, a un etnólogo, ¿no? Alguien que esté investigando ese tipo de cosas. Mucha actividad deportiva. Ahí van corredores, boxeadores, ciclistas, con sus patinetas. O sea, mucha actividad deportiva. Pues de repente también la cuestión cultural, ¿no? Con algún evento que se realice. Está el Señor de la Cuevita. Ah, bueno, claro. Y la procesión, ¿no? Lo que es la crucifixión, bueno, desde el miércoles santo hacen alguna representación en el mismo predio de la Pasión, después el viernes santo, que es la crucifixión, y el jueves, claro, porque ahí hacen la oración del huerto y la presunción de Jesús. El miércoles y jueves es más o menos fácil acceder. El viernes es prácticamente imposible, a menos que uno esté ahí desde muy temprano, porque suben tantos cientos y cientos de nazarenos que pues tienen preferencia a ellos para subir y acompañar a Cristo a la hora de la crucifixión. Y bueno, como usted dice, el santuario del Señor de la Cuevita, con sus fiestas de septiembre, que ponen unas portadas de ¿Y flores. santuario? Sí, y está por ya transformarse a catedral. Y le digo, hacen unas portadas de flores muy grande, que es parte de la tradición del pueblo de Iztapalapa. Hay sociedades floreras que hacen unas portadas muy artísticas de pura flor. Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. El mundo nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon.
paranormal. ¿Algo más, maestra? Pues hacer la invitación a que conozcan Iztapalapa, que puede ser solo aquí el centro, con muchos puntos que visitar. Puede ser solamente el Cerro de la Estrella o asociar las dos. Es como para venir con la idea de estar mínimo unas 3 o 4 horas caminando por acá. Además hay opciones para comer bien. Está el restaurante Los Tecolotes, el restaurante Ailuardos, donde pueden preparar comida lacustre, las famosas tortitas de aguautle, que son huevecillos de mosco de laguna. Y pues hay mucho que conocer aquí en el centro de Iztapalapa y en toda la demarcación, así que pues la invitación queda abierta. Muchas gracias, maestra. De nada. Paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno ovni y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión Paranormal.